¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos y amigas que siempre nos están siguiendo en nuestro programa Conversando de Folclor, este programa producido por el Centro Universitario de Folclor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya han transcurrido más de 2 años desde el mes de abril del año 2020, 21, 22, y continuamos nosotros de manera interrumpida los martes con este programa que trata pues de diferentes temas que tienen que ver con nuestra gran quehacer en la universidad, en el Centro Cultural, que es el folclore. Bueno, el día de ayer se ha celebrado en todo el mundo, se supone que en todo el mundo, en algunos lugares seguro con más énfasis que en otros, el Día Mundial del Folclore, ¿no? Con ese motivo, nosotros, el Centro Universitario de Folclore, ha tenido diversas actividades desde el día sábado, que tuvimos una gran función artística en el Teatro Felipe Pardo y Aliaga, que ha sido pues un lleno total, un regreso a los escenarios muy apoteósico de nuestros elencos de danza. Se acabaron prontamente las entradas, que lo hemos estado entregando en las oficinas de manera gratuita. Y el día de ayer hemos continuado con un conversatorio sobre el folclore con nuestros directores, de manera presencial también, para ir ya iniciando pues las actividades presenciales también académicas en el Centro Cultural de San Marcos. También tuvimos un muy merecido homenaje a nuestro querido compañero René Urpe Cárdenas, quien justamente pues fuera producto de esta pandemia que nos llevó a un encierro involuntario en nuestras casas. Iniciamos estos programas virtuales juntamente con René, a quien lo vemos en la pantalla. Él era el operador, entonces todos aprendíamos, ¿no es cierto?, a usar nuestras computadoras, a conectarnos, a realizar este tipo de programas. Y René fue uno de los que se inició en la operación de los programas virtuales. Él fue quien tenía a cargo todo el manejo de las transmisiones hasta que, pues en febrero del año pasado, del año 2021, también se contagió con el COVID-19 y lamentablemente falleció, ¿no? Bueno, a los 15 días también yo estuve bastante mal, que me llevó hasta la unidad de cuidados intensivos, de los cuales pude salir y aún me sigo recuperando. Pero lamentablemente René, nuestro gran compañero, nuestro técnico, nuestro almacenero, nuestro encargado de logística, también director del conjunto de Zampoñas en sus grandes tiempos, compositor también de mucha música de Sicuri, pues nos abandonó. Y el día de ayer hemos develado una placa muy emblemática. Se ha nombrado el salón donde él trabajaba con su nombre, y hemos tenido la presencia de su hijo, de su esposa, de sus hermanos y de todos los elencos en este gran homenaje. Pues bueno, ¿qué podemos decir? Siempre lo vamos a tener presente y siempre nos hace falta. Muchísimas gracias, René, por todo lo que has hecho con nosotros, y siempre te tenemos presente porque, bueno, en verdad siempre nos hace falta en muchos momentos de las actividades del Centro de Folclore San Marcos. Y el día de hoy continuamos y terminamos esta jornada por el Día Mundial del Folclore con una conversación con nuestros dos grandes amigos, trabajadores, profesionales, que siempre están muy involucrados con la cultura, con el folclore. En nuestra universidad se han formado, en nuestra universidad también han participado de nuestros elencos de música y de danzas, y el día de hoy vamos a conversar con ellos dos sobre el tema del folclore. En especial, yo les voy a proponer un tema que es el proyecto que fue del proyecto de la folclorología o del folclore como ciencia. Bueno, para ello entonces vamos a invitar en primer lugar a nuestro amigo Manuel Martí Corena. Él es periodista, también ha estudiado antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ya lo tenemos con nosotros. Hola Manuel, bienvenido una vez más. Hola Carlos, gracias nuevamente por invitarme y nada, estoy a disposición de ustedes para compartir
todo lo que mi devenir en lo que es la antropología y sobre todo en el tema del folclore, que es una parte de la antropología y a la cual aprecio mucho, ¿no? Creo que hasta eso podemos discutirlo, ¿no? Porque hay quienes no, hay quienes no tienen esa, Vamos, conversemos cuando... claro, este concepto de que la folclore o el folclore forma parte de la antropología, ¿no? El proyecto de la folclorología justamente fue separarlo de la antropología, ¿no? De formar una propia ciencia. Entonces, conversaremos también sobre ello con el profesor Rubén Suárez Espinosa. Él, por otra parte, también proviene del Centro de Folclore de San Marcos, de los elencos de danzas. Manuel viene de los elencos de música. Así que tenemos entonces la presencia del profesor Rubén Suárez Espinosa, el estudiante de Derecho de la Universidad de San Marcos y pues hoy por hoy un gran profesional de la danza, jurado calificador y también pues director del elenco de danzas de San Marcos. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Manuel. Qué Hola. gusto verte después de tiempo. Bueno, sí, el tema que nos acoge el día de hoy es un tema muy interesante y podamos conversar justamente. El tópico lo ha puesto Manuel al decir que el folclore es parte de la antropología, ¿no? Y ahí estamos revisando a nuestro querido Morote Bes, ¿no? Él dice que la antropología es ciencia auxiliar del folclore, pero bueno, son temas a discutir que no nos van a separar, al contrario, nos van a unir y de repente aclarar algunos puntos para nuestros alumnos que son parte de las personas que nos están mirando, Carlos. Muy bien, sí, justamente eso, ¿no? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Yo me gustaría hacer intentando crear el contexto, intentando explicar un tema bastante difícil a nuestros seguidores, oyentes de este programa, sobre cuál es el espacio en el cual vamos a plantear el tema. A ver, el folclore como término sabemos que aparece pues a mediados del siglo XIX en Europa, ¿no? Se inventa y se recuerda mucho, además se confunde bastante porque he visto muchos posts, que es ahora la forma moderna de la comunicación virtual, los posts que hacen la gente en las redes, y todos o muchos coinciden en decir que es Feliz Día Mundial del Folclore y gracias a William John Thoms por inventar la palabra o el término, y muchas veces hay una equivocación o una confusión en este sentido. Pero bueno, creo que lo que podemos coincidir todos es que el término aparece como una necesidad de darle, o un intento, ¿no?, de darle cierta relevancia a la cultura de los pueblos que habían sido conquistados, ¿no?, hacia siglos por las grandes potencias europeas. Las potencias europeas que habían conquistado estos pueblos, sobre todo en las latitudes del sur, consideraban que estaban en un estado de barbarie, más o menos, ¿no? Una especie de atraso cultural, que no habían sido civilizados, y justamente su proyecto de ellos era civilizar a estas poblaciones, obviamente al estilo, al modelo occidental, ¿no? Ellos para sí se van a reservar el derecho de la civilización. Pero cuando aparece este movimiento de la Ilustración y justamente personajes como William John Thoms, etcétera, muchísimos en todas las áreas, en la política, en la cultura, en la economía, etcétera, son imbuidos por las ideas ilustradas, ¿no? Y justamente de ahí va a venir esta propuesta de este anticuario estudioso de las ciencias sociales, que entonces recién también estaban naciendo las ciencias sociales. La sociología había sido inventada hacía unos años, igual que la antropología, que la psicología, que la arqueología, que inclusive recién va a estar apareciendo. Pues le da digamos, la novedad de que estos pueblos no eran bárbaros en realidad, no, sino tenían ciertos niveles de desarrollo. Y por lo tanto no estaba bien decirles que eran incivilizados, sino que tenían en todo caso una cultura con cierta sabiduría propia, y a lo cual habría que acceder con el término de folclore, ¿no? Es ahí donde aparece como un término muy bienvenido y se expande, pues como todo lo que se desarrolla en Europa, llega a todas las latitudes como una novedad,
y al caso peruano llega muy tarde, ¿no? Llega inclusive, bueno, ayudado por el indigenismo inclusive es más temprano, las ideas de la etnología, de la etnografía, están inclusive antes, los años 20, en el gobierno de Leguía, ya estaba, por ejemplo, el mismo Mariátegui, estaba Hildebrando Castro Pozo, Valcárcel, ¿no? Pero su idea de la mirada sobre la cultura, digamos, andina, indígena, no era desde el folclore, ¿no? El folclore va a aparecer después, básicamente, creo en los años 40 todavía, recién, como una forma de acercarse a estas tradiciones culturales que ya había sido empezado a estudiar por el indigenismo, ¿no? La antropología culturalista, por ejemplo, de Norteamérica llega, inclusive Arguedas, que luego va a ser parte de este movimiento, tiene primeras ideas antropológicas, y no por coincidencia todos aquellos que van a formar la primera promoción de folclorólogos, es decir, de especialistas en folclore, van a ser antropólogos, ¿no? Como Efraín Morote-Best, justamente a quien se considera el padre del folclore, que la verdad no sé de dónde viene esa idea, pero no, es una cosa que nunca me ha gustado que a alguien se le dé la paternidad de algo, pero bueno, así se le conoce, ¿no? Es un antropólogo también, y muchos, ¿no? No sé, a ver, terminando tal vez en Josafat Roel Pineda, etcétera. Entonces, de alguna manera sí tiene razón lo que Manuel planteaba, que el folclore era una parte de la antropología, o en todo caso fue una forma de considerar. Pero claro, también estuvieron estos grandes pioneros como Efraín Morote-Best, que planteaba la necesidad de la existencia del folclore como una ciencia en sí, ¿no? Como una ciencia propia, que fuera, lo decía él claramente y literalmente, ¿no? Tan igual como la antropología, decía, ¿no? Tan igual como la sociología, es una ciencia más, tenía que ser una ciencia más, y cuyo objeto, obviamente, pues, objeto de estudio tenía que ser el folclore como tradiciones. Y con esto quiero cerrar. Se hacía esta distinción, ¿no? En el caso de la historia, hasta el día de hoy se utiliza esta fórmula. La historia como ciencia es escrita con la H mayúscula y la historia como acontecimientos es escrita con H minúscula. Entonces, de esa manera se diferencia la historia, la ciencia, ¿no? No se habla de la historiología, ¿no es cierto? Se habla de la historia como ciencia y también de la historia como acontecimientos. Y para diferenciarlas se escribe una con H mayúscula y otra con H minúscula. Ese mismo planteamiento se hace para el folclore. Se plantea escribir folclore con F mayúscula cuando se refiere a la ciencia y folclore con F minúscula cuando se refieren a las expresiones culturales. Pero hubieron algunos, ¿no? Como, a ver, Alejandro Melgar, por ejemplo, que tiene 2 libros sobre la folclorología, que planteaba que lo mejor no era usar el concepto de la palabra de folclorología, que alguna vez dicen que Arguedas decía o dijo que no le gustaba esa palabra porque sonaba como que haciendo gárgaras. No sé si sea un mito, una leyenda o algo cierto, pero como que los que planteaban la necesidad de la existencia de una ciencia especial que estudia el folclore, o sea, las expresiones, tenía que llamarse o folclorología o folclore con F mayúscula. Y José María Arguedas también utiliza esta fórmula de F mayúscula y F minúscula, ¿no? Está en su artículo de José María Arguedas. Entonces, partimos de este punto, ¿les parece? ¿Qué fue de esta llegada, de este gran proyecto? Para mí es un proyecto, ¿no? De entender tal vez mejor al folclore, a los acontecimientos desde una propia ciencia, ¿no? Cómo se constituye, se organiza, y luego veámoslo en su desarrollo, ¿no? Y qué es de hoy en día, porque creo que no encontramos en el Perú un lugar donde podamos estudiar folclorología. No existe ningún centro donde se enseñe la folclorología. ¿Qué fue de este gran proyecto de Morote-Best desarrollado? Bueno, a ver, compañeros, no sé, ¿quién quiere empezar? A ver, no sé si yo estaría llamado a Dale. algo sobre este asunto. Lo que sí creo es que gradualmente
este proyecto ha perdido un poco de fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque habría que partir respecto a cuál es el objeto de estudio, ¿no? Y el objeto de estudio es per se la cultura popular. Entonces, en la antropología, usualmente se ha visto el tema de cultura popular para hablar acerca de lo que nosotros conocemos como folclore con F, ¿no? A ver, desde el tema de la identidad hay tres conceptos básicos, ¿no? Símbolos, espectáculo y y un pasado común, ¿no? Una historia, ¿no? Eso en cualquier rubro o en cualquier análisis en el que se trate de hablarte sobre identidad, vas a encontrar esos elementos. Entonces, el folclore, digamos que está muy vinculado a lo que es la expresión material de la identidad, ¿no? Entonces, ahí ves efectivamente lo que usualmente hablan de danzas, ves las artesanías, ves no sé, los tejidos, pues, pero finalmente es material cultural, ¿no? Entonces, un poco que se va desdibujando las líneas entre lo que debería ser propiamente folclore y lo que debería ser cultura popular, que podría ser que es un concepto, o sea, en las ciencias sociales mucho más dinámico, ¿no? Mucho más amplio y en el cual se introduce un elemento que para los folcloristas o los folclórogos también les genera mucho escosor, ¿no? Que es el cambio, la transformación, la dinámica. Entonces, claro, yo, o sea, hay que destacar, de hecho, el valor que han tenido las personas que han planteado estos enfoques, pero yo siento que gradualmente se ha ido desdibujando, y más esa corriente la ha tomado no las ciencias sociales, ¿no? La que yo creo que debería estar mucho más involucrada en eso, porque el objeto de estudio está por ahí, ¿no? Finalmente, los humanos, sus reacciones, su modo de vida, su comportamiento, intentar hacer el análisis metódico. Y quien ha tomado este tema de la folclorología han sido sobre todo profesores, ¿no? Maestros, a los cuales yo no desvalorizo, pero sí, o sea, esa es la idea de que son mucho más estrictos en lo que es la interpretación, ¿no? Son estrictos en cuanto al recojo de información y consideran que el folclore es una foto, ¿no? O sea, que nunca que la idea es que no cambie, ¿no? Que se mantenga. Entonces, ahí se van alejando, ¿no? Se va alejando el tema de las ciencias sociales, que considera un mundo cambiante, dinámico, que se reinterpreta, en donde incluso los jóvenes tienen que ponerle algo a la interpretación para que asuman como suya eso y continúe perviviendo una práctica cultural de un grupo social, con lo otro que siempre buscan la esencia, el no cambio, el perpetuar algo que se cree que ha venido desde hace mucho tiempo y que se debe sostener, porque si no, de alguna manera, si se transforma, se pierde identidad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay digamos que un poco que se ha separado mucho, ¿no? Y si creen que la antropología es una de las herramientas, yo diría que el folclore, no sé si folclore sea una herramienta de la antropología, no sé si calificarla como tal, pero no creo que la antropología sea una herramienta del folclore, porque la antropología es mucho más amplia, ¿no? Maneja mucho más términos, mucho más conceptos, que engloba mucho y que a lo mejor arrasa con todo lo que es la mecánica de lo que se ha construido alrededor del folclore, ¿no? Eso sería mi opinión por el momento. A ver, vamos entonces,
Bueno, yo voy a ser un poco de moderador, pero también quiero opinar. Rubén, a ver si volvemos al punto de inicio, ¿no? La llegada del concepto de folclore y cómo esto es asumido por los especialistas, por los académicos, y cuál es su punto de inicio. Yo creo que Manuel nos señala que tal vez había una idea de que estas tradiciones tenían que perennizarse. Es un poco lo que el indigenismo nos deja, ¿no? El indigenismo ha sido estudiado bastante y muy cuestionado por su paternalismo y por su idealismo. Este idealismo de indigenismo era creer que todo lo indígena, todo lo andino era pucha, súper desarrollado, ¿no? Que era, inclusive tenemos siempre me olvido el nombre de este autor del libro El Imperio Socialista de los Incas, ¿no? No sé por qué siempre es quien trabajó con Daniel Alomía Robles en parece que en esta opereta El Cóndor pasa, o por lo menos tiene su apellido. Este libro que se llama El Imperio Socialista de los Incas ya nos dice, ¿no? Ya nos dice que esta generación de indigenistas tenía esta idea de que ya los incas habían logrado inclusive el socialismo, ¿no? Porque el indigenismo está muy emparentado con los proyectos iniciales del socialismo, como Mariátegui, por ejemplo. Pero eso yo creo que le heredan a los folclorólogos, y como que coincido con Manuel que este punto de inicio, los folclorólogos tienen una idea como de petrificar las tradiciones en un espacio y tiempo. No sé si estamos de acuerdo, porque Morote habla de la plasticidad y todo el asunto, ¿no? Bueno, yo parto de un punto. Cuando tú hablas de indigenismo y todo, realmente son corrientes que nacen de manera romántica, ¿no? O sea, para lo que tú mismo manifiestas, de que se sublime lo que era el imperio, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el mismo Mariátegui se contradice cuando habla del indio y en su propia idea, ¿no? Incluso él nunca utilizó la palabra folclore porque en su época todavía no estaba dado este tema. Sin embargo, yo sí apoyo a Morote Bes, ¿no? Porque él cree o piensa ya que se ha convertido en ciencia y por lo tanto uno de los auxiliares son las ciencias sociales, ¿no? Él dice eso mismo en su definición de folclore. Entonces, cuando planteamos esto, es inevitable entender, cuando él define tradición, por ejemplo, él dice que es algo que se nutre, que viene el pasado, se usa lo que le va a servir y desecha lo que no le sirve. Y eso va contra lo que ustedes dicen, pues, ¿no? Que se petrifica, ¿no? El folclore nunca se ha petrificado. Es más, todos creemos que el cambio se está dando porque eso es inevitable en el devenir del ser humano, de todo lo que nos rodea. Sin embargo, hay una creencia, un mito, de que creen que los folcloristas, yo me clasifico entre ellos, los que tratamos de que siempre nos acerquemos al pueblo, todo se mantenga petrificado. Y eso no es cierto, ¿no? Porque todo lo que vemos y hacemos, estamos haciendo en función a lo que el pueblo hace. Lo que sí estamos en contra es de que, por ejemplo, yo vaya y, por ejemplo, a Jauja y ponga la tunantada con chimpune, por decirte, ¿no? En Jauja, en Yauyos, ¿no? Porque he visto en otros lados que sí usan chimpún. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces te das cuenta, eso sí sería una cuestión, vamos a llamarlo hereje, ¿no? De mi parte. Sin embargo, el pueblo va constantemente recreando y manteniéndose de acuerdo a cómo se van dando las situaciones, se va acomodando, y eso es dialéctico. Nadie en su sano juicio puede decir, no, esto tiene que ser así, ¿no? Es más, cuando el folclore y todas esas cosas que hoy día le estamos llamando folclore, se da porque el pueblo lo acepta constantemente. Y como ayer dije, ¿no? Morote nos dice, el pueblo ha creado mecanismos para proteger, cuidar aquello que es lo más selecto de su cultura, ¿no? Lo que ahora entendemos como folclore, ¿no? Y eso lo vemos en todas partes, ¿no? Se dan y se está desarrollando de una manera tal. Ahora, es importante en estos momentos que todos los profesionales de las ciencias sociales y como sea, comenzar a proteger esto, porque evidentemente el devenir de la velocidad que se desarrollan las ciencias occidentales van a
atropellar esto y esto va a desaparecer. Y es importante entonces cuidar, cultivar, generar formas que se está logrando de un modo u otro, un modo pequeño, con la cuestión esta de los patrimonios, ¿no? La UNESCO ha declarado la Declaratoria de Patrimonio y ahora se declara todo y está bien eso. Sin embargo, yo me atrevería a decir de que sí, debió florecer la folclorología, ¿no? Porque la folclorología se divide en 3 campos concretos, ¿no? La folclosísmica, creo era, después la folclorología educativa, ¿no? Y, y entonces esas cosas debió ser, pero nunca nació, nunca se dio, y es más, todos los señores, como dice Manuel muy perfectamente, hay profesores que se dedican a investigar, ni investigar, a estudiar o recoger, ¿no? Sin sistematizarlo, y esto de ninguna manera ha servido para conservar o mantener, por cuanto también la política estatal pide que esto se dé pues en su verdadera esencia de poder cuidar y mantener los intentos de la política estatal por mantener la cultura tradicional son nulos. Y si acaso hay algo es porque, en fin, pues se acuerdan o que hay que mantener un presupuesto, ¿no? Ahí vemos incluso que hay ruinas, o lo que llamaban ruinas antes, se van cayendo, se van, con el venir del tiempo, se están destrozando, y en vez de procurar sanar esto o sanear esto, y simplemente se le echa la culpa al gobierno de turno, ¿no? No, Castillo debió haber esto. Entonces, todas esas cosas, pues, evidentemente hacen de que parece que nadie al Perú quisiera al Perú, sobre todo los políticos. Ok. Entonces, es importante hacer estos estudios que me parecen son importantes. Ya, muy bien, Rubén, pero parece que ustedes tienen ganas de entrar al punto más peligroso y más discrepante, que es el tema de los cambios. Pero todavía me hubiera gustado guardar ese tema, por eso les preguntaba. Por ejemplo, yo creo que ahorita alguien nos va a decir, pero hablan de folcloristas, de folclorólogos, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces yo estaba intentando primero de hacer un rápido rastreo y análisis del movimiento de folclorólogos. O sea, por ejemplo, hay que entender que casi ningún folclorólogo de la primera promoción, creo que en los últimos tiempos sí, algunos de ellos, han hecho las dos cosas, han sido folcloristas y han sido folclorólogos, porque por folcloristas entendemos aquel que practica el folclor, ¿no? Aquel que, no sé, Claro, pero baila, folclórologos hay 3 o 4 en el canta. Perú. Ya, por eso, o sea, eso, por ejemplo, Melgar, por eso, Darío Chávez de Paz y otros más. No por hay eso, folclórologos, todos son folcloristas. por eso me gustaría, por ejemplo, plantear eso, ¿no? Y sabes que no hay folclorólogos en el Perú, ya, pues ese es el planteamiento, ¿no? O sea, por eso yo partía de preguntarles, el folclore como término cuando llega es primero agarrado, tomado por por un grupo de intelectuales que si bien no van a estudiar la folclorología, porque obviamente esa va a ser un intento de ser y de no lograrse también, es Morote, porque tiene el poder del rectorado en la Universidad de San Antonio Abad, va a decretar una especie de cátedra de la folclorología, pero no va a haber nada más. En San Marcos nunca hubo ni siquiera un seminario de folclorología, bueno, no sé si exagerando, pero que sí ha sucedido en otros países como Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde hubo una academia, digamos, para la formación de folclorólogos, o Venezuela, por ejemplo, donde podías llevar folclorología, ¿no? Donde estudió Isabel Ares, por ejemplo, ¿no? La misma Chalena. Entonces, eso no hemos tenido en el Perú. Ese era mi punto de inicio para luego, bueno, ver pues ya el folclore con F minúscula y ahí sí ver pues ya las transformaciones y ahí podemos ya discutir si se transforma o no se transforma y hay mucho por hablar. Yo creo que con eso podemos acabar, cosa que no terminamos como amigos y normal, pues se acaba el programa. ¿Ya? A ver, ¿qué te parece? A ver, si volvemos a meternos al tema de la folclorología. Yo creo que de alguna manera te has contestado, o sea, el hecho de la folclorología digamos, está desvaneciéndose, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente no existen folclorólogos, pocos son los folclorólogos que se reconozcan como tal, ¿no? Porque el término, yo insisto en que el término circunscribe mucho al investigador, ¿no? Entonces, cuando tú, digamos,
ves una manta en el espaldar de una persona que baila guaylas, tú necesitas muchas más herramientas para interpretarlas, ¿no? O sea, tienes que buscar mucho más símbolos antes que solo ver el hecho como tal, digamos, los colores o describirlos, ¿no? O intentar que se replique, porque esa es la idea del folclorólogo, o sea, va con una intención, ¿no? O sea, hacerlo para que no se pierda, o sea, para que permanezca. Y eso, digamos que eso desde las ciencias sociales, eso, no está es muy mezquino con las cosas con todas las herramientas que tienes las ciencias sociales en general, ¿no? Que tienen la historia, que tiene la antropología, que tiene la sociología. Entonces, finalmente, como toda tradición, y las ciencias perviven en función de aquellos que las practican, ¿no? Entonces, para todos, lo que pasa es que para toda práctica académica se le quiere reconocer algún tipo de cientificidad y reconocimiento científico y le meten a logía, ¿no? Entonces, creo que más que hacer que esto sea mucho más amplio y que todos busquen su nicho, buscando su nicho científico. Yo creo que hay muchas herramientas que ya existen, a las cuales podemos fortalecer para desarrollar y explicar las representaciones culturales, para explicar su pasado, para explicar su simbología, para explicar su interpretación, para explicar sus rasgos psicológicos incluso, antes que tratar de agarrar todos estos elementos por partes, meterlos en una bolsa y decir, esto tiene carácter científico a partir de ahora. O sea, con todo lo invalorable que ha sido, como tú dices, Carlos, las menciones yo no quiero menospreciar a los que han hecho folclorología, han tenido una intención, pero creo que eso se va, digamos, desvaneciendo, ¿no? O sea, no ha agarrado consistencia a lo largo de los años como para establecer que esta es una práctica muy potente para explicar el devenir de las artes de un grupo social, ¿no? Lo cual, cosa que sí ha hecho, digamos, las ciencias sociales, pero buscando otros enfoques, ¿no? Buscando el enfoque desde la estructura social, buscando el enfoque desde la identidad, buscando el enfoque desde la psicología social, buscando el enfoque hasta de la historia, ¿no? Sí, muy bien. Sí, es que para seguir conversando ya la última vuelta sobre esto de la folclorología y el folclor con F mayúscula, que fue muy usado, les digo, a mediados del siglo XX, generó toda una tradición y que muchos profesores de teoría de folclore lo siguen usando, ¿ah? Siguen usando todavía esta distinción, folclor con F mayúscula, folclor con F minúscula, y los folclorólogos. Por ejemplo, podemos mencionar al mismo Alejandro Melgar, exdirector del Centro de Folclor, sociólogo de la Universidad de San Marcos, el que falleció siendo director de la Escuela Nacional de Folclor, Roel, ¿qué era Roel Tarazona. Roel Tarazona, por ejemplo, era otro gran creyente de la folclorología y de revitalizar y de instaurar y de continuar este proyecto de crear una ciencia desapegada o separada de la antropología. También el mismo Amílcar Ijar, que también era profesor de la Escuela Nacional de Folclore, profesor en San Marcos. O sea, sí había un pequeño grupito de, eso por nombrar algunos, ¿no? Que todavía, aún hasta su muerte, bueno, Alejandro Melgar todavía está vivo, han creído en esta posibilidad de la formación de la folclorología como ciencia.
Antes de pasar a Rubén, tenemos una pregunta del público. Lar El Guión nos pregunta, ¿qué es el folclore con F mayúscula y qué denominación se le otorga a aquel que se dedica exclusivamente al estudio del folclore? Yo calculo que nos está preguntando folclore como ciencia, ¿no? Bueno, pues ya les estamos explicando, estimado público. Esta fue un gran proyecto que llegó, que vino desde Europa y que fue asimilado por muchos especialistas como Efraín Morote Vez, a quien justamente le reconocemos esta gran liderazgo, porque él era un filósofo, ¿no? Más que antropólogo, era filósofo. Y él se dedicó a reflexionar mucho sobre el tema y el concepto, o sea, lo que podríamos llamar la epistemología del folclore, y dejó desarrollado mucha teoría sobre el folclore. Por eso se le conoce como el padre del folclore, o sea, de la ciencia del folclore. Ojo, no de las danzas, pues, no, el padre de las danzas no existe. Entonces, entonces él fue que inclusive hizo una de las definiciones que más se ha usado y aún se usa del folclore con F mayúscula, que es, literalmente dice así, es una parte de las ciencias sociales que se dedica al estudio e investigación del desarrollo, de la aparición, desarrollo y muerte de las tradiciones populares o conocidas como folclore con F minúscula. O sea, porque Morote Ves, que era además un materialista, dialéctico, marxista, convicto y confeso, consideraba que era dialéctica el folclore, ¿no? Por eso él plantea que uno de los elementos del folclore es su carácter plástico, es decir, que podía transformarse, que podía aparecer y también desaparecer, justamente, ¿no? Bueno, espero, amigo, haberte respondido. Ese sería el folclore, o sea, como ciencia, ¿no? Como ciencia. Ahora, como manifestaciones, pues ya conocemos las expresiones de nuestros pueblos, ¿no? Que ya lo practicamos y conocemos muchos de ellos. A ver, Rubén, ¿qué más podemos decir para ir cerrando este tema de la folclore versus folclore, ¿no? O sea, bueno, la folclorología, como creo que ya se ha apuntado y estamos ya saciando al público, hay poquísimos, ¿no? Y justamente la mayoría, yo me acuerdo mucho que en el tercer Congreso Nacional de Folclore en el año 77 o 78, vino Félix Colucho, ¿no? De Argentina. Y entonces él habló y dijo, pues yo sí soy folclorólogo, dijo. Y tengo un título que lo afirma. Y dijo así, ¿no? Y entonces ahí se paró Darío Chávez de Paz y dijo, yo también soy folclólogo, estudiado en la Universidad de Venezuela. Melgar todavía no era folclólogo, no existía en el mundo andino, en el mundo folclórico, y entonces no lo conocíamos. Y entonces yo de ahí es que entendí, ¿no? Que todos los demás, o sea, estaba Roel, estaba una serie de folcloristas famosos, ¿no? Roel tendría pues 40 años. Y muchos folcloristas, del que no recuerdo su nombre, pero no, eran folcloristas. Claro. Y el que de la Villarreal, no me acuerdo ahorita, su esposo de la señora Milaún, él dijo, sí, tiene mucha razón, acá todos somos folcloristas. Serás abogado, antropólogo, lo que quiera, dijo, pero somos folcloristas. Es decir, los que tratamos, investigamos y difundimos el folclore. Eso dijo Francisco Iriarte. Te estoy hablando del año 77. Y entonces, pues, el mismo Simeón Orellana es historiador, nunca. Claro, nunca por ejemplo, él ¿no? Entonces, yo lo tengo claro en ese sentido, de que los folclórologos evidentemente tienen todas las herramientas y las armas contundentes para poder investigar e incluso elaborar teorías acerca del folclore. Sin embargo, los que nos dedicamos en mi caso humilde, de ser un danzante simple, ¿no? Y otros que estudian, viajan, recogen datos, evidentemente escriben libros, etcétera, simplemente pues son folcloristas que están contribuyendo de repente a ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Sin que eso signifique que está mal o bien. Pero sin embargo, un folclólogo sí tendría la patente para poder plantear. Es lo que yo digo de manera un poco tosca, ¿no? Para no se entienda que estoy menospreciando a nadie. Y entonces, el folclorista sí, ¿no? Y todos creo que nos llamamos, hasta los danzarines, los que tocan, soy folclorista, dicen, ¿no? O sea, todo eso se ha... Sin embargo, podemos destacar que, como tú lo dices, ¿no? O sea, el intento de Morote Vez de convertir en ciencia el folclore fue muy loable,
pero lamentablemente parece ser que ha pasado lo que está pasando hoy día. Nadie se dedica a la investigación, nadie se dedica a estudiar a fondo este tema, y entonces pues surgen estas controversias, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que ni en la escuela de folclore algueda se ha elaborado una teoría concreta que nazca de sus propios orígenes, de propios aulas, ¿no? Y entonces, pues, eso sí me llama la atención, porque el tema creo que ya ni se discute, ¿no? Hemos llegado a la simplicidad de que folclore nada más, y de ahí no pasamos. Yo creo que lo que estamos haciendo es, en este caso inédito, de poder avanzar un poquito, aunque de manera un poquito simple, lograr algo. Entonces yo pienso de que la folcloría ha quedado en veremos. Yo creo que nadie se atreve a tocar ese tema. Creo que después de muchos han escuchado esa palabra hoy día. Y entonces sí, folcloristas, todos, ya está en revisión el tema. Ahora, no podemos olvidar tampoco que los avances culturales, las migraciones, todo eso ha cambiado el panorama. Entonces los antropólogos, folcloristas, etcétera, ven de otra manera ya el folclore, ya ven de una manera más simple, si se quiere, de poder observarlo, y entonces van sacando su cuenta y conclusiones, y se limitan simplemente a libros de recuentos de danzas o testimonios que me parece que son buenos, pero que no aportan a la teoría, Carlos. A ver, yo voy a decir 2 puntos para terminar este tema. Es cierto, la Escuela Nacional de Folclore forma o creo que docentes, ¿no? Y artistas, pero no existe, no tiene pues un proyecto de formación de folclorólogos, es decir, de profesionales, investigadores en el tema. Creo que en eso estamos de acuerdo, ha sido un gran intento, pero bueno, no se ha generado más allá. Pero un poco lo que me preocupa, Rubén, y la próxima ronda de repente nos cuentas algo, o creo que mejor pasamos, nos va a ganar el tiempo, es que donde tú dices que folclorólogos no hay o hay pocos, y más bien lo que hay es folcloristas, es decir, que una especie de otros profesionales que analizan desde su punto de vista, no sé, me hace pensar en una especie de técnicos, ¿no? O sea, como que los folclorólogos fueran los profesionales del tema y los folcloristas sean los técnicos, ¿no? Los egresados de los institutos, ¿no? Pero no sé si es así. Es que le dan su óptica, Carlos. Un antropólogo le da su óptica, un historiador le da su óptica. Pero eso sería, pues, es un folclorólogo. Claro, pero si un folclorólogo digamos, profesional. Ahí es donde le doy la razón a Morote. Es un bailarín que ha hecho estudios, ¿no? Entonces, de hecho, pues estamos hablando de una diferencia abismal, pero bueno, no entremos ahí porque nos gana el tiempo. Vayamos ahora al otro tema. Hablamos de la folclorología como ciencia. Ahora hablemos del folclore como tradiciones y expresiones, y ahí sí veamos solo un punto. El estadio actual del folclore con F minúsculas, de las tradiciones, y ahí sí yo les invito a lo que decía Manuel, lo que decías tú, Rubén, ¿cómo está? ¿Cómo lo vemos? Yo, por ejemplo, pienso que las manifestaciones culturales, a lo que llamamos folclore, se ha desbordado tanto que en primer lugar, como objeto de estudio de la folclorología, el objeto de estudio le ha ganado a la ciencia. La ciencia no pudo dar cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ahí ha venido en auxilio de los folclorólogos otros profesionales, antropólogos, historiadores, mismo Simeón Orellana, por decir de alguna manera, y la mayoría son antropólogos, Francisco Iriarte, antropólogo, en fin, sociólogos también, como Alejandro Melgar, en fin. Yo creo que las demás ciencias sociales han entrado a cubrir el vacío que dejó completamente la no existencia de folclore. Inclusive los etnomusicólogos como Raúl Romero, como Chalena Vázquez, han entrado y han hecho mejores trabajos, bueno, no los mejores trabajos, sino los trabajos que había que hacer que no lo hizo los folclorólogos, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que estas expresiones se han desbordado tanto, y con este desborde me auno a lo que decían ustedes dos. Es tan dinámico, es tan transformador, es tan avasallante su cambio, su masificación, su transformación,
que es difícil, ¿no? Entenderlo como una especie de tradiciones que uno los puede copiar en un momento dado y tratar de pensar que eso es lo auténtico, por ejemplo, ¿no? Y ahí vendría la complicación del uso de lo auténtico, de términos como la esencia. Escucho muchos que hablan de la esencia, y la verdad es uno de los términos que más se ha cuestionado a los folcloristas, porque esto de la esencia es una cosa bien difícil de entender, ¿no? ¿Qué cosa es la esencia, no? Sin embargo, muchos folcloristas suelen decir, bueno, está bien, cambiémosla, pero no perdamos la esencia. Ya no sé, ahí ya no vamos a entender. O lo que dices tú, Rubén, que se transforme, pero que lo haga el pueblo. Entonces el pueblo es algo tan etéreo, y ya lo hemos entendido ahora con Castillo, más aún, ¿qué cosa es el pueblo? ¿No? Es el pueblo, ya es una cosa así, ya, o sea, que el pueblo lo haga. El pueblo votó por él, pues. Pero el pueblo soy yo, por ejemplo, o sea, yo lo puedo hacer. Yo siempre le he respondido, ¿no? O sea, ya, pero no, el pueblo lo tiene que hacer, ya, pero yo soy del pueblo. Porque no vas a esperar que el pueblo en conjunto haga un cambio, ¿no? O sea, va a haber una persona que dice, ¿sabes qué les parece que le ponemos chimpunes a esto? Y los demás dirán, ya, chévere, lo hacemos. Pero es el pueblo, y ese pueblo, y no le puedes quitar tú a un profesor de danzas la posibilidad de hacer ese cambio, porque él es también del pueblo. O sea, él también forma parte del territorio peruano, de las poblaciones, te aseguro que es muy popular, o sea, del pueblo, o sea, Eso de es la muy cultura simplista, popular. Carlos. No creo que venga ¿no? de otros lugares, de otras clases. Pero bueno, le lanzo, y más bien empecemos con Manuel. Claro, ¿Qué piensas sobre el tema? mira, yo lo que te decía es que la verdad después de la primera corriente, de la primera oleada de los folclorólogos, la verdad yo siento que sí se ha desdibujado todo eso, y en realidad no encuentran un espacio donde se puedan desarrollar, ¿no? Eso en relación a lo que decías hace rato sobre por qué la folclorología no se había desarrollado, y la verdad yo no encuentro todavía eso, que haya sido una corriente consistente, ¿no? Para explicar lo que realmente quieren, no lo siento así. Respecto al tema de los cambios, los cambios definitivamente son la base motriz de cualquier tipo de cultura, a lo mejor, si quieren buscar la esencia justamente es el cambio. Obviamente, los cambios pues no necesariamente son anverso y reverso, ¿no? Los cambios suelen darse lentamente, gradualmente, y justamente como dice Rubén, van siendo adaptados por la sociedad, y le dan algún tipo o sea, comparten en un consenso, y lo dejan como tal, ¿no? Y el tema es que las tradiciones usualmente tienen que absorber ciertos cambios, porque las generaciones van subiendo, van cambiando, ¿no? Y las generaciones, los jóvenes, o sea, per se, quieren buscar tener su participación dentro de esa historia cultural, ¿no? Entonces, si si los jóvenes no ingresan con algún cambio mínimo que les dé algún tipo de sello, esa cultura o esa práctica puede desaparecer, ¿no? Es lo mismo, no sé si el ejemplo puede ser muy forzado, pero el tema por ejemplo, de la cultura criolla, ¿no? La cultura criolla que se practicaba pues en barrios, en casas, en, en la esquina, ¿no? La música criolla, la música criolla de esos sitios y las llevan a las peñas, y al final ahí envejece, ¿no? Y ahora no hay nuevas canciones criollas, por ejemplo, no se escuchan. ¿Y por qué? Porque los jóvenes no han adoptado no le han puesto su sello, ¿no? No se han integrado, y si no lo integran, desaparece, ¿no? Esa es quizás y eso pasa, ¿no? O sea, y los cambios ingresan, son imperceptibles a veces, ¿no? Lo que había escrito sobre el tema de Carguamayo, que por ejemplo ellos creen que la representación del Inca pues viene desde el tiempo del incanato, cuando en realidad viene desde 1932, que está cerca, ¿no? Está acá a la vuelta, ¿no? Pero ellos son muy permeables a los cambios y no se hacen bolas. Entonces viene Guaylas de Huancayo, viene Plantada de Jauja, y lo ingresan, y sobre eso siguen construyendo su cultura,
y sigue siendo muy dinámica, ¿no? Y sigue trayendo gente y sigue consolidándose como una de las mejores fiestas que hay en el centro del Perú. Recientemente vi a un gorila, a un gorila puneño, ¿no? O sea, ¿qué es un gorila puneño en Carguamayo, ¿no? Entonces, tú dices, oye, No, pucha, tanto para empezar, ¿qué hace un gorila en Puno? Para empezar, ¿qué hace un gorila en Puno? también, ¿no? Claro. Entonces, sienten que es algo nuevo, que rompe, y les parece simpático, no lo sé si pervivirá o será sostenible, o quizás de acá a 2 años digan, oye, sé que mira, eso estás exagerando ya, así que llévatelo nuevamente a Puno, ¿no? ¿Me entiendes? Pero lo que sí creo es que las generaciones siempre intentan ponerle su sello, ¿no? Y siempre, que por el otro lado, siempre le estamos diciendo, no, 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 y cuando pasa eso, la cultura, cualquier manifestación cultural tiende a envejecer y lamentablemente a morir. Sí, sí, yo creo que sí. Rubén, hay muchas cosas acá. Por ejemplo, esta idea de que los famosos bobos en las danzas como la tuntuna, por ejemplo, viene desde la moda Brasileño, brasileña y no afro, caribeña, afro-brasileña. caribeña. Por ejemplo, que el hecho de que cuando aparece la televisión, aparecen los western y aparecen estos apaches y cautivan al público y de entonces tenemos las danzas de tipo chunchos, y más vestidos como apaches que como chunchos de nuestras selvas. Y los mismos chunchos que aparecen en muchos lugares de las danzas tienen producto de las películas del oeste, ¿no? O sea, esa norteamericanización que hemos tenido desde Leguía, ¿no? En adelante. Y así podemos hablar una gran cantidad de ingresos bastante impresionante, diríamos, ¿no? Por ejemplo, el uso del sombrero, el honguito que le decimos en el altiplano, no es sino la moda del sombrero, pues, de Charles Chaplin, ¿no? O sea, porque ese es el sombrero que se usa. Entonces, no es, pues, La propia danza de los caporales, ¿no? O sea, a Roto, claro. ¿no? Parece, y le bautizaron como saya, y pucha, agarras la saya neta y le agarras con los caporales y no se parecen nada. Los caporales es considerado hasta el momento un baile de jóvenes, pero también en algún momento va a tener va a envejecer, si es que también no hay no se integra esa dinámica que les decía, ¿no? No, sí, inclusive este amigo boliviano me decían, para nosotros ya nos pasó el gusto de los caporales, pero ustedes todavía tienen la moda de los caporales, ¿no? O sea, nosotros ya estamos en otra cosa, ya estamos con otras danzas, hemos recreado nuevas danzas, ¿no? Y es lo que Américo Valencia también señalaba en su artículo antes de morir, ¿no? ¿Por qué los bolivianos nos ganan? Porque él era muy polémico, ¿no? Se ganaba el odio de sus paisanos porque él desde siempre había dicho que Puno se dejaba influenciar demasiado por Bolivia, iba mucho a Bolivia, traía muchas cosas de Bolivia, copiaba mucho a Bolivia, entonces sus paisanos le tenían bronca a pobre Américo, y yo creo que no se equivocaba el hombre, porque en realidad, verdad, los puneños miran mucho a Bolivia, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que, y él escribe, ¿no? Hay que desarrollar, o sea, a mí me agradó Américo en su último escrito en vida, porque plantea la posibilidad de desarrollar, ¿no? Tal como lo hacían los bolivianos. Porque cuando era joven, yo le escuché a Américo las mismas ideas, ¿no? Así bien, bien dura, decir, no, las danzas citadinas, urbanas, sí se pueden recrear, pero las danzas campesinas no. O sea, él tenía también esa idea un poco así bastante dura del folclore, pero para su muerte ya planteó de que el pueblo tenía, como dice Rubén, el pueblo tenía que tomar estas posibilidades del dinamismo, porque si no, como señala Manuel, te generas un gran problema generacional, pues, porque las siguientes generaciones no la van a sentir suya, se van a sentir ajenos, entonces vas a tener un gran problema de probable desaparición de estas expresiones culturales. Bueno, ahora sí te dejamos, Rubén. Sí, bueno, yo pienso de que cuando hablamos de pueblo, Morote dice claramente, ¿no? Es ese alguien históricamente determinado. Y lo dice la Biblia, lo dice la historia. O sea, no digamos yo también soy pueblo, todos somos pueblo, ¿no?
pero en Lo el dice la Biblia, conjunto, en pero el ¿qué es la conjunto Biblia? general. ¿Y por qué te digo? Mira, por ejemplo, tomando un ejemplo atunantado, ¿no? ¿Cuándo nace el chuto decente, por ejemplo? Hasta antes del chuto decente era simplemente el chuto que se vestía con sus ojotas, su Claro, birrete, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió ponerse pues el fuete, los pantalones, perdón, las botas de montar y apareció. Y mucha gente, como pasa en Bolivia, se irroga, ¿no? Ese fue mi tío, fue mi primo, fue fulanito de tal, el doctor tal, que le gusta doctorear a mucha gente, y él fue el primer chuto decente, ¿no? pero Pero alguien fue, no, evidentemente, pues, Carlos, no es que apareció un milagro claro. del Señor, sino que no me voy a eso, sino que a partir de ahí es que aparecen los chutos decentes. Ya, al otro año, todos eran chutos decentes. Y algunos se han mantenido, y incluso son minoría los chutos. Ahora somos los guatrilas, que en realidad ahora le llaman chuto decente, ¿no? Entonces, mira cómo el pueblo va asumiendo lo que cree que es para ellos lo mejor, en este sentido, ¿no? Y te cuento una anécdota de mi niñez. Teníamos un gran amigo que le decíamos Choclo, Loaiza, y él un día se puso de chuto, se vistió con una camisa roja a cuadros, su chaleco normal, todo normal, menos la camisa, que era a cuadros, ¿no? Y todos decíamos, qué loco, ¿este cómo va a salir? Choclo. Oh, yo soy Choclo, ¿no? Y bueno, y a las 6 de la tarde, un señor con un guacapincho lo agarró a guacapinchas, lo agarró y le dice, anda, vístete como la gente, le dijo. O sea, ese señor se rogaba una guardianía, digamos, de esa cultura, y lo desapareció al Choclito. Y al día siguiente el Choclito vino con su camisa blanca. O sea, no, Pudo, no es que supongo que sea eso lo general, ¿no? Pero te grafico algo que de repente el señor sintió que era para cuidar algo de su identidad, como dijo Manuel. Claro, no es un ejemplo general, no te estoy diciendo que sea así, por eso te dije que es una anécdota personal mía. Sin embargo, refleja lo pero que quiero pudo, decir. pero pudo haber matado una tradición buena, ¿no? De repente las siguientes generaciones se vestían así y quedaba más chévere, ¿no te Sí, parece? pues, pero que jamás vamos a pudo ser, pues el pudo ser siempre así. Pudimos clasificarnos al mundial, no, Pero o sea, pudimos haber. de que voy a que no necesariamente es una buena acción, o sea, No, tú lo señalas ya, como que eso estuvo no, bien, yo no he dicho que sea bueno. no Yo te estoy necesariamente, no diciendo lo que ha sabemos. pasado. Que tú lo califiques o otro lo califique y es otro problema, ¿no? O sea, no estamos acá de calificadores, sino simplemente reproduciendo, te estoy produciendo cómo, al menos desde mi punto de vista, se genera cómo el pueblo acepta algo o no lo acepta. Así de simple, ¿no? Ahora, que sea bueno o malo, eso ya la historia lo dirá. Por Claro, otro lado, por ejemplo, cuando tú planteas, la misma historia del Huaylas, o sea, la historia del Huaylas en algún momento claro, lo llevaron a la ciudad y en la ciudad tuvo otra interpretación mucho más y amplia, ahora es Guaylas Antigua, ahora la más buena. O sea, sí, pues lo que te digo es esto, ¿no? va cambiando, ¿no? O sea, cubre sus necesidades. Ahora, por ejemplo, cuando le dices a Puno, por ejemplo, que has tocado ese en Puno, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un librito de Puno y me enteré que Aguatiñas no es una danza tradicional, es una creación teatral que se hizo para un teatro y ahora ha quedado como danza tradicional. Mira, imagínate. Igual, un intento de crear la angelada, una, Sí, una copia de lo que va a ser la diablada, ¿no? Pero sí, que sí, sí. no progresó porque no Claro. le gustó al pueblo, no quisieron sacar, No, no sí, sé, no sí, te podría. Entonces, pues, sí hay intentos, sí. hay gente que, pero por ejemplo, lo de Aguatiña, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se haya convertido en una danza tradicional? Algo que el pueblo aceptó, lo avanzó y ya está, ¿no? O sea, yo no tengo las herramientas como para internarme tan a fondo de la teoría en este tema, pero sí entiendo de que estos cambios se dan y los cambios los hace el pueblo y no necesariamente nosotros, porque realmente nosotros pues ya vivimos una vida occidentalizada, ¿no? O sea, estamos ya en otro tema diferente. Y entonces creo yo de que es importante, sí, que sigamos en la difusión, sigamos en la entrega de estas cosas, para que nuestros alumnos, nuestros muchachos, ¿no? Hoy día se está dando cuenta ya la UNESCO, desde 2006 o 16 o 12 creo, está pidiendo de que los saberes originales sean parte de la educación y de manera transversal, ¿no? O sea, algo debe tener nuestra sapiencia para que, o popular, para que sirva pues como base para la educación. Hoy día estamos perdiendo este juego ante lo que antes llamamos el imperialismo.
ahora, después llamamos la globalización y ahora llamamos el sistema, ¿no? O sea, algo estamos perdiendo, Pero Rubén, hagamos lo posible por rescatarlo. pero en ese sentido, yo creo que sí hay muchas cosas. Por ejemplo, no sé, me has hecho pensar en este momento el hecho de cargar a los bebés con una manta en la espalda, con su aguayo, o su manta o su ushkata, es una práctica que se ha perdido en las ciudades, definitivamente. O sea, el que menos quiere usar un coche, lo más elegante posible, ¿no? Con llantas con Pero retorno. la mayoría de limeños le ponen su cinita roja a su bebé. Claro, pero esa práctica tradicional que muchos lo han tomado como en las ciudades, como una cosa así de indigenidad y han querido zafarse de ello, es contra super sana, ¿no? Está totalmente demostrado que es una forma inclusive de transmisión de la madre con el bebé, o sea, en todo sentido es súper recontrapositivo, no hay nada negativo. Como sí pueden haber otras prácticas de repente negativas, qué sé yo, el jalapato, por decir ya una cosa así. Ya desapareció, Carlos. ¿No? Pero lo que explicas, Carlos, por ejemplo, es algo que no se ha valorizado porque no se ha difundido, ¿no? O sea, no se ha explicado las razones por las que es beneficioso cargar a un bebé a la espalda o hacia adelante, no sé. Pero porque todo el mundo piensa que la comodidad siempre es lo mejor, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sin embargo, la cargar a los niños, yo he visto que hay extranjeros que vienen con especies de mochilitas para cargar a sus bebés, tanto adelante como atrás, ¿no? O sea, esa es digamos, una sofisticación de lo que es la ushkata o la guayo, ¿no? Entonces, sí hay cosas, por ejemplo, aún creemos, por ejemplo, en que teniendo las palmas de Viernes Santo, ¿no? Lo ponemos detrás de la puerta para que no entre la envidia. Aún creemos en que poner un listón rojo en la muñequita del bebé le va a impedir que lo ojeen. O sea, es algo que supervive. Y nadie, por más profesional que sea, deja de ponerle su anillito rojo al niño en su muñequita, ¿no? O sea, esas cosas superviven al margen de cualquier voluntad. Quiero saludar, aquí he visto que nos pregunta Héctor Zavala, un saludo para ti, Héctor, después de tiempo, no nos vemos. Sí, tienes razón, deberían los bailarines leer algo, no simplemente ser danzarines o bailarines o tocapacos, como dije en mi tierra, sino leer algo para poder decir, explicar, ¿no? Porque da risa a veces cuando entrevistan, dicen, ¿cómo se llama esto? Ah, chaleco. Y el otro, ah, sombrero. No, no dicen sombrero, dicen gorro. Es el gorro, dicen, ¿no? O sea, eso desdice de algún danzante de un grupo, desdice, porque el profesor ni siquiera le ha explicado que no es un gorro, sino un sombrero. Y bueno, anécdotas sobre eso habría muchas. Un saludito, Héctor, gracias por vernos. Bien, a ver, vamos terminando, vamos cerrando. Aquí tenemos otra pregunta. Cari Jazz López nos dice, ¿cuál es la terminología correcta? Bueno, la terminología correcta para empezar es bastante relativa, ¿no les parece? O sea, podemos usar el concepto de folclorología para los estudiosos, no necesariamente que hayan llevado una carrera. Me parece que ya estamos quedando, es muy, muy complicado encontrar hoy en el planeta una carrera de folclorología, es bastante difícil. Hay que mover la facultad, Carlos. Así es, podríamos recién crearla. Héctor Valencia nos dice, ¿por qué los testimonios de alguna danza no aportan mucho al folclore? O en este caso a la danza. ¿Los testimonios de alguna danza no aportan mucho al folclore? No, sí, aportan. No, al contrario, aporta. Todo documento vale. O sea, bueno, la danza es el principal aportante de todo. Claro. Que no se entiende, que lo que llamamos en el concurso el mensaje, ¿no? Bueno, sí aporta. yo tengo mi última participación, de ahí pasamos a Manuel, y si Rubén quiere cerrar chancándonos a los dos, ya pues lo dejaremos. Yo pienso que sobre este tema de los cambios, las transformaciones, las innovaciones, o que también muchos lo conocen como tergiversaciones, en fin, yo creo que más bien en estos tiempos hay toda una generación que está creciendo con el temor al cambio. Yo al contrario, pienso que más bien ahora se cambia menos que lo que se cambiaba antes, que ahora hay más cuestionamiento al cambio, que se le está creando un temor a los creadores, a los potenciales creadores, para que desarrollen su creatividad
y puedan seguir modificando las danzas, la música, en general lo que consideramos folclore, para beneficio, que ciertamente algunas de ellas no van a prosperar, como dice Rubén, por supuesto, siempre ha sido así, algunas no van a prosperar, algunas serán descabelladas, pues, ¿no? O sea, siempre van a haber, ese es el mundo del arte y la cultura, pero lo que no debe dejar de haber es estos, los que propongan los cambios, los que se atrevan a hacer cambios. Y cuando hemos creado una generación desde hace 20 años que escucho, no debes tergiversar, que estás perdiendo la esencia, estás perdiendo, no sé, a los viejos se les escucha así, ¿no? Como a mis abuelos, o sea, todo lo bueno era de ellos, o sea, los nuevos, los jóvenes, todo es una desgracia, ahora no, ahora lo bailan mal, ahora ya no hay esencia, ahora... Entonces no hay una mirada, al contrario, pienso que se debe potenciar, se debe decir, oye, ¿por qué sigues bailando igual? O sea, ¿dónde está tu propuesta? ¿Dónde está lo tuyo? ¿Dónde está el aporte de tu generación? Entonces yo creo que más bien menos se está cambiando en estos tiempos, más se les está creando un temor al cambio a las generaciones actuales, más se les cuestiona cuando cambian algo, a diferencia de los años pasados. No estoy yendo ni siquiera a la colonia, donde más bien los cambios eran abruptos, las grandes, la mayor cantidad de comunidades indígenas buscaban cambiar al tono hispánico, porque ciertamente les agradó lo hispánico. Nosotros tenemos el discurso indigenista de que los españoles nos oprimieron a la fuerza para bailar sus danzas. Se están olvidando que los jaujinos, por ejemplo, no buscaban más bien ellos mismos bailar como los españoles, no les imponían su música y su danza, su tiempo, su ritmo, su sonoridad. Ellos buscaban ser como los españoles, ¿no? Entonces, y esa historia es para mí bastante cuantiosa. Es una gran cantidad de población indígena que buscaba, que les agradó lo español, los patrones culturales españoles, empezando por el vestir, y muchos buscaron ser como ellos en muchos sentidos. Eso para hablar de la colonia. Ahora en la República ni qué decir, o sea, lo que aparecía con la televisión, con la radio, con la moda, con las figuras, han sido rápidamente asimilados. Por ejemplo, la tunantada. Sabemos muy bien que para el siglo XIX no era la tunantada que hoy día vemos. Lo que hoy día vemos en el siglo XXI es lo que se hizo en el siglo XX, inicio del siglo XX, una abrupta transformación. Por ejemplo, en la música, ni qué decir, pues, ¿no? La incorporación de los saxofones, la invención de nuevas músicas, de nuevos ritmos, nuevos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más bien en esos años, la primera mitad del siglo XX, era verdaderamente muy transformador. Las poblaciones transformaban rápidamente, sin ningún folclorista o folclorólogo que les esté diciendo ahí, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pones chimpunes? No, la estás malogrando, por no decir otra palabra. Entonces, yo creo que antes se cambiaba más y eran más felices y era mejor y nos heredaron muchísimas danzas muy buenas. Y ahora les estamos quitando esa posibilidad de transformar, le estamos creando miedo, le estamos diciendo tergiversador, maldito, está haciendo contra tu cultura, y no están desarrollando su potencial creador. Eso es mi apreciación. Vamos con Manuel. Claro, el tema es de la permeabilidad y qué es lo que aceptas y qué es lo que rechazas, ¿no? Me hacía recordar que en general muchos tipos de músicas como el minué se transculturizó en la chonguinada y en la tunantada, ¿no? O la polka también, la polka austriaca vino y se adaptó y fue una polka un poco más rápida. En algún momento se trajo el foxtrot, pero si bien tuvo un arraigo pequeño, pues no se aceptó. Nos olvidamos del foxtrot en el Perú. O la jija, por ejemplo, ¿no? Que la giga irlandesa la trajeron y la convirtieron en la jija jaujina, ¿no? O qué más, por ahí me olvido o el vals, ¿no? El vals que se trajo, se acriolló y el vals peruano todavía pervive, ojalá que no
y se adaptó, ¿no? Y se vigorizó. Entonces, de alguna manera, pues hay cosas que sí se adaptan, se toman fuerzas, se apropian, les dan su propio contenido y se van causando, ¿no? Gradualmente se va encauzando. Lo que sí diría como consejo quizás para aquellos que quisieran interponer algún tipo de cambio, es que lo hagan pues preservando, o sea, en realidad para el tema del folclore yo creo que siempre deben guardarse todo lo que es lo simbólico, ¿no? Lo simbólico que es lo que de alguna manera es el parapeto, el paraguas bajo el cual se desarrolla tu cultura, ¿no? Y que gradualmente, bajo acciones, vas cambiando, pero esos cambios en cuanto a lo simbólico es mucho más lento, ¿no? Entonces siempre hay que definir, yo creo, qué es lo simbólico, qué es lo que se quiere perpetuar, qué es lo que se quiere, digamos, retransmitir, ¿no? Porque finalmente la tradición es eso, es una herencia, ¿no? O sea, ahorita tienes el elemento, pero tú qué quieres retransmitir, o sea, cómo quieres dejar esto, ¿no? O sea, con tu aporte, ok, perfecto. Pero, ¿qué es lo que quieres que de alguna manera tu hijo lo practique? Entonces, a lo mejor ahí si quieres, no quiero llegar a ese ejemplo, pero si crees que el ingreso de un chimpún en vez de unas botas va a darle algún tipo de valor, a lo mejor sí, ¿no? Pero eso dentro de la cultura simbólica y de todo lo que has avanzado, a lo mejor no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, nada, ese es el temor siempre es natural, ¿no? Generacionalmente se le teme a lo desconocido, ¿no? O sea, las personas mayores temen a lo desconocido, y lo desconocido es lo que trae justamente ese joven a aportar, ¿no? Entonces, por eso usualmente se le dice, oye, no, estás haciendo estás perturbando nuestras tradiciones, así es que te meto chicote, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo. Muy bien, muchas gracias. Sí, y me parece importante la apreciación. Rubén, Sí, cerramos contigo. bueno, antes voy a responder una pregunta. No, no es una pregunta, sino que la chica dice que se mantengan las faldas bajas y no las altas. Yo he leído por ahí, no sé qué tan rigurosidad científica tenga, pero decían que en la morenada bailaban homosexuales, ¿no? De repente ahora me mata el movimiento LGTBI. Bailaban y para atraer la atención de las miradas de los hombres se levantaban la falda hasta el límite posible, ¿no? Y de ahí ya cuando la mujer asume el papel de mujer en la morenada, sigue con estos vestuarios que han quedado, ¿no? De ahí es la respuesta que yo he encontrado en una lectura que vi. Y entonces me parece que de esa manera podríamos, ¿no? Y ahí cada vez se sube más la falda, pues y eso lo hace el pueblo, no podríamos nosotros replicar. Es más, aquí encontré una contradicción y me van a justiciar de repente, ¿no? Acá dice, en Lima se utiliza centro, o sea, una pequeña faldita que cubre la ropa interior de la mujer, pero en Puno sí se puede bailar con hilo dental, dice, ¿no? O sea, es algo como que aquí sí y aquí no, no sé, no hasta qué punto podría ser eso, pero se escucha, no digo que tenga una cuestión científica. Sí, en cuanto a lo otro, la creación, las danzas, evidentemente, desde que ha habido este momento, han crecido las danzas, han aumentado las danzas. Es más, de Ayacucho, yo me acuerdo que conocíamos 2 o 3 danzas y hoy día tenemos danzas al escoger. De Guanta, ¿no? De cada pueblo. Y es más, vienen como oleadas, ¿no? Algunas danzas evidentemente son recreadas o creadas, ¿no? Con el atuendo, sin embargo, no existen en su lugar, pero se da. Así como algo, por ejemplo, también lo que ha pasado con la giga y con la mazurca y el vals, como dice Manuel, el pueblo se ha apropiado, así como de las figuras, de los personajes que se ha apropiado, como el charro, el piel roja, etcétera, ¿no? Y que ahorita también se intenta. Por ejemplo, yo he visto en una tunantada cuando fui jurado en Loroya, una puneña bailaba la tunantada, pero como personaje de la tunantada.
Y bueno, nadie le dijo nada porque era la señora que aportaba, ¿no? Pero yo pienso que si la señora va a Jauja, ahí desaparece pues como ese personaje, ¿no? O sea, Jauja se ha convertido en un bastión de cuidar la tunantá, a veces hasta exagera, ¿no? Y ya incluso hay gente que mete su propia cosecha, como por ejemplo decir que en Jauja no se utilizan más que la blusa, el monillo blanco, que es la blusa que utiliza la mujer, ¿no? Y eso es mentira, porque mi abuelita cosía, vendía monillos y ella hacía los colores, pues, claro, colores claros, ¿no? Y entonces, o sea, hay gente que si roga papeles que no le corresponden, y bueno, entonces la creatividad está ahí, constantemente se da. Ahora, como yo le vuelvo a decir, ¿no? Puede ser que progrese o puede que no. Ahora, no nos hemos atrevido a tanto, pero sin embargo, te grafico algo que ayer me contó un amigo. Que te acuerdas, nos burlamos mucho, Carlos, nosotros, sobre los cañeros de San Jacinto, ¿no? Ahora lo bailan en San Jacinto. Claro, claro, O sea, lo han tomado. ya se han apropiado de cañeros y entonces se ha convertido en una danza. Sí, la comunidad lo baila. También con Pacacito que estaban bailando en Piura, o sea, no sabemos en qué momento, es una creación. Hay danzas creativas bonitas y hermosas porque gana concursos, como es el Sarayanca, por ejemplo, de Apurímac, ¿no? Que en una danza está desde la cosecha desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? Que va con sus burritos, recogen los maíces, pelan, etcétera. Mira, imagínate la capacidad de creatividad de ese joven, ¿no? Y esa danza gana concursos. Y bueno, pues, ¿qué le podemos decir? O sea, pero no sé si va a Purímac y ahí de repente se pierde o lo rechaza, ¿no? O sea, sí están. En Lima es digamos, el crisol donde se crean muchas danzas que incluso son parte de su entrada económica para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, pues, sin ir muy lejos, a veces también en interfacultades vienen algunas creaciones que ganan, ¿no? O sea, pero eso es una cuestión que no podemos evitar porque evidentemente habría que tener un filtro que ni el Ministerio de Cultura ni ningún organismo estatal tiene como para poder controlar esta marea que es el folclore. Está vivo, vuelve. Ahora, por ejemplo, está nuevamente en cuestión, ¿no? Ya no hacen danzas, dicen. ¿Por qué? Por la pandemia, ¿no? O sea, ya no recrean porque se han visto afectados. O sea, todas esas cosas tienen que ver con las cosas que están sucediendo, que sin ser un análisis antropológico, sin embargo, sirve para reflejar, para graficar lo que está pasando en este momento, Carlos. Y lo que sí es importante es que sigamos difundiendo, sigamos manifestando, sigamos luchando porque más danzas sean patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y logremos que cada danza pues, pueda ser catalogada como tal para que podamos tener un registro a futuro de lo que pasaba en este momento, porque evidentemente nos está ganando la tecnología. Gracias a todos. Sí, muy bien. Muy bien. Simón. Muy bien, estimados amigos, les agradecemos, Manuel, muchas gracias por tu presencia siempre, muy buena, fraterna también. A ti también, Rubén, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en otro programa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, estimados amigos, entonces estamos llegando al final de este programa del día de hoy, un pequeño especial sobre el folclore, reflexionando alrededor del Día Mundial del Folclore, sobre algunos pasajes, pues, de esta gran historia, ¿no? El folclore, hay tantos temas, por ejemplo, planteaba, ya estaba por irse Rubén al tema del mercado, ese es otro gran tema, ¿no? Del mercado, el comercio, las industrias culturales, etcétera. Los concursos, los festivales, en fin, hay muchísimo más que hablar. Bueno, nosotros nos vamos, entonces, nuestra señorita técnica de los controles, por favor, podría ya despedirlos a Manuel y a Rubén, por favor, hace rato que ya les he dicho chao y están ahí. Chao, Manuel. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué nos vamos, Natalie? Ajá, ya. El día sábado 20 hemos tenido una gran función artística con nuestros elencos de danzas, como les había comentado, y lo vamos a pasar en otro programa, todo lo sucedido completamente este día, pero tenemos aquí algunos adelantos para cerrar el programa de hoy. La negrería de Yauyos, otro gran tema sobre los negritos, los negrazos, los negrones, los negros, las famosas negrerías, el capaj negro, la morenada, ¿no? La pachaguara, en fin.
es un tipo de danzas que existe en nuestro territorio que hace referencia al hombre negro, al hombre esclavo que fue traído por los españoles, ¿no? Entonces, desde Yauyos, el departamento de Lima, una de sus provincias campesinas, donde está la comunidad de Tupe, esta comunidad de orígenes probablemente Wari, Aymaras, vamos a tener esta danza para cerrar el programa de hoy. Nos encontramos, estimados amigos y amigas, en el próximo programa. Siempre estén atentos a nuestra programación en nuestra página de Facebook del Centro Cultural Centro Universitario de Folclore. Muchísimas gracias por su audiencia y nos vemos la próxima semana. Vamos con La Negrería y Audios, a cargo del elenco mayor de danzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Thank you.